Vamos a tener una breve reflexión acerca de este día, no domingo, sino el día que pasó, que fue viernes. Miércoles, ¿verdad? Como no atendía a mi esposa, por eso no. Bueno, quisiera empezar con una pregunta. ¿Está usted, me dirijo a las mujeres, está usted orgullosa de ser mujer? Amén. A ver, no soy yo, como que lo dijeron así con mucha tristeza. Amén. 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 ¿A quién le gustaría parecerse en la Biblia? ¿A qué? Hay infinidad de mujeres. Por ejemplo, empezamos con, ¿cuál fue la primera mujer en la hecha imagen y semejanza de Dios? Eva. Eva. ¿Le gustaría a usted ser como Eva? No, pero sí, a él me gustaría. ¿No? No, pues sí me gustaría. Bueno, ¿Y por qué no? desobedeció a Dios. Desobediente. Pero, no obedeció al Señor. bueno, pues también nosotros no lo obedecemos. Bueno, sí. ¿Por qué no le gustaría parecerse a Eva? Por curiosa. Por curiosa. Eva fue una mujer curiosa que tenía que estar viendo al árbol que ya le habían prohibido no acercarse. ¿Sí? Aparte, ¿por qué más? Porque no estaba conforme con ser mujer. Quería ser diosa. Pues no, así le dijo Satanás. Y que le entra a ver si es cierto. Y no fue cierto. Al contrario. Qué dolor después hubo en su corazón. ¿A quién más? ¿Le gustaría a usted ser como la hermana de Moisés? ¿Sí? ¿La hermana de Moisés? La que le dio lepra, ¿no? ¿Mande? La que le dio lepra. ¿Por qué le dio lepra? No es gratis, las cosas que nos pasan no son gratis. ¿Por qué le dio lepra? Por desobediente. Pues sí. No, pues todo es por desobediencia. Pero, ¿cuál es la desobediencia? Por chismosa. A ver, ven hermano Aarón, fíjate que Moisés ya agarró una mujer cosita. Chismosa, murmuradora, está murmurando de su hermano. Como Jezabel, que quería matar a Elías, que prostituía a los hijos de Dios con las mujeres paganas. ¿Verdad que hay mujeres que no? No. No, yo no soy. Ahora, ¿le gustaría ser como una de las que se manifiestan en las calles, que andan con sus martillos y piedras? Ay, no, pero eso es vandalismo. Entonces, ¿por qué hay tantas? Y cada día crece más el número. Salen a desahogarse. ¿Le gustaría a usted ser como Esther? Sí. Valerosa, valiente. ¿De dónde viene la fiesta de Yom Kippur? Que celebran los gringos. El día del pavo, el día de acción de gracias. De la celebración de Esther, que salvó al pueblo judío junto con su tío Mardoqueo. Y yo sí quisiera que mi mujer fuera así de valerosa. Como Ana. Pues también tenía lo suyo, pero. Ana, la mamá de Samuel, la mamá de Samuel. Sí, ¿cómo era Ana? Una mujer de oración. De oración. Fíjense que esa noche chismeó con el Señor. Esa fue a lo suyo, a lo que ella tenía, a lo que le correspondía. No fue a acusar a Penina.
No fue y le dijo, mira, esa me hace la vida de cuadritos, es una piedra en el zapato, ya no la aguanto. Ilumínala o elimínala mejor. ¿Cuántas y cuántas mujeres? Ruth, la moabita. Pablo termina, después de que decía, la mujer calle en la congregación y no hable, pregúntele a su marido, después termina como alabando a las mujeres. Salúdame a Bebe, salúdame a Priscila. Hay mujeres que sobresalen en la Biblia, pero entre ellas hay dos que sobresalen de una manera maravillosa. Eunice, Loida, mujeres maravillosas también, formaron un gran siervo del Señor llamado Timoteo. Pero en la Biblia me encuentro a una mujer, la mamá de Moisés, llamada Jocabed. Porque ya lo vio en la Biblia. Ahora, ¿dónde se encuentra? Porque es una sola parte donde se menciona. Éxodo 6:20. De la tribu de Leví. Amram, su esposo de la tribu de Leví. Ahí lo encuentra en Éxodo 6:20. Y quiero hablar de esta conjuntamente, aunque me voy a abocar un poquito más en Jocabed, porque de María se predica mucho. Pero vamos a ver estas mujeres que sobresalen en la Biblia y de las cuales quizás el proverbista Salomón se inspira para dar un perfil de la mujer. Por eso escribe Proverbios 31, que no vamos a hablar de ellos salvo mencionar algunas cosas. Pero Jocabed, como María, dieron a la causa de Dios a Jesús como a Moisés. Dos libertadores maravillosos en la Biblia. Dos grandes dirigentes en una época cuando la situación del pueblo escogido pasaba por una época llena de angustia. Y quiero hablarles de Jocabed. ¿Cómo fue ella? ¿Cómo fue ella? Bueno, ella fue una madre de fe, es el tema. Pero hay una pregunta, ¿cómo es una madre de fe? ¿Cómo es una madre de fe? Déjame decirte que una madre de fe es valerosa. Se leyó el capítulo 2 del libro del Éxodo, donde se nos narra el nacimiento de Moisés, donde se nos dice de qué tribu era, de la tribu de Leví. Y aquí está el nacimiento de Moisés. Jocabed concibió a Moisés un hijo, y dice la Biblia que viéndolo hermoso, yo no sé si Aarón su hermano era hermoso como Moisés, pero de Aarón no se nos dice, aunque de Moisés sí se nos dice, cada vez sido un tipazo que cuántas mujeres no harían guau, ¿verdad? De Egipto. Sí, pero aquí era un hombre hermoso, Moisés, y estuvo escondido 3 días, 3 meses, perdón. ¿Cuál fue la razón de esto? La razón de esto es que Faraón, viendo que el pueblo judío, el pueblo de Dios todavía no era pueblo judío, el pueblo judío está después de la dispersión, de la liberación de Babilonia, pueblo hebreo, y así lo dice la Biblia. Viendo que el pueblo hebreo cada día era más grande que el pueblo de Egipto y se fortalecía y tuvieron miedo, dice, no sea que un día Egipto esté en guerra con algún otro rey y los hebreos se nos volteen, porque son muy fuertes. De esta manera agarró a las parteras y les dio la instrucción de que cuando fueran a asistir a los hebreos, si es hombre, tendrían que matarlo, ahogarlo. Si era mujer, tendría que dejarla que viviera.
pero si era hombre tenían que matar. Bueno, las parteras, teniendo yo conciencia divina, cuando llegaban, dejaban que el niño también viviera, las cuestionan a Faraón y les dicen que por qué razón no mataban a los niños. Dan una razón, son muy fuertes las mujeres hebreas. Cuando llegamos el niño ya nació. Entonces viene una instrucción de parte de Faraón que deberían matar a todo niño que naciera y de 2 años tendrían que matarlo. ¿Para qué? Para evitar que siguiera creciendo el pueblo hebreo y un día se volteara. Pero estas mujeres desobedecieron la orden de Faraón y por esa desobediencia, por eso hermanos, uno tiene que aprender cuándo debemos obedecer, como los apóstoles le dijeron al Sanedrín, es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. Y la Biblia dice no matarás, y estas mujeres conscientes también de la cultura judía no mataban a los niños. Por eso dice la Escritura que Dios les prosperó y les prosperó con sus familias. Hermanos, la obediencia prospera. La obediencia va a prosperar. La desobediencia no prospera. La desobediencia acarrea consecuencias. Esta orden la encontramos nosotros aquí en Éxodo 22. Bien. Éxodo 22. Éxodo 2, perdón. Concibió Dios un hijo y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido. Desobedeció la orden de Faraón. Y ocultó al niño por 3 meses. 3 meses, pero después ya era imposible seguirlo escondiendo porque la vigilancia era muy rígida. No podían escapar, tendría que salir a la luz. Ahora, en Éxodo 2:2, cuando vemos este nacimiento, nos encontramos algo que me llamó la atención. Hebreos registra este acto en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:23, miren lo que dice. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo creo que eso de que no temieron, pues como que el escritor no se haya equivocado, pero como que al escritor le faltó ver la realidad. El temor debería haber sido grande. Violar el decreto de un rey era sencillamente una sentencia de muerte. Y ellos prefirieron esconder al niño, arriesgando sus vidas, sus padres, ¿sí?, antes que obedecer al rey. Y eso me llama la atención cuando también los apóstoles, ya lo mencioné hace un momento, le dijeron al Sanedrín, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue escondido por sus padres, ¿sí? La sentencia del rey la encontramos aquí en el 22, de capítulo 1 de Éxodo, ¿sí? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Una sentencia brutal. Un crimen que la historia registra hasta nuestros días. Sí. Y eso me llama también la atención en el nacimiento del Señor Jesús. El rey Herodes se entera de que había nacido un rey. Los magos se lo comunicaron y que iban siguiendo la estrella. Ya el Señor Jesús había nacido, estaba en casa, ya no estaba en el pesebre. El rey les pide que por favor le informaran de este niño para que fuera y lo adorara. Esto, hermanos, es digno de observarse.
Qué mentiroso era el rey. El rey tenía otras intenciones, pues déjame, infórmeme, yo también voy a adorarlo, porque sabía que los reyes magos lo iban a adorar. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios los regresó por otro camino. Y a veces, hermanos, Dios tiene que ver que el camino que usted camina, el camino que usted va siguiendo, el Señor tiene que cambiárselo para bendición de cada uno de nosotros. Y dice que regresaron por otro camino. Herodes se sintió burlado. Y al sentirse burlado, ¿qué hizo? Dio la sentencia de que se mataran a todos los niños de 2 años para abajo. Lo mismo que hizo Faraón, ahora es Herodes. Y también viene una matanza brutal. El ángel le dice a José, huya en Egipto, sí, porque hay sentencia de muerte para Jesús. ¿Sí? Huye en Egipto. Después de que huyeron de Egipto, el Señor llama de Egipto a su hijo, y es una profecía que se cumple, pero al pie de la letra. Entonces hay mucha similitud entre Moisés y entre el Señor Jesús, como entre Jocabed y María. Qué valor también de María. Qué valor también de desobedecer la orden de Herodes, el rey Herodes. Sí, y nuevamente pensamos, esas instrucciones eran de vida o muerte. Al rey se le obedece o se le obedece. Fue una mujer valerosa, Jocabed, pero también fue una mujer ingeniosa. ¿Qué hizo Jocabed? Bueno, después de que ya no podían esconder al niño, hizo en una canasta, la calafateó, lo que acabamos de leer, ¿sí? En esa puso a Moisés, lo echó al río por los carrizales, a su hermana Miriam, síguelo, a ver dónde llega. La hija de Faraón lo encuentra, lo ve hermoso, se enamora de él, ¿verdad? Por la hermosura de este niño, lo saca de las aguas, le pusieron por nombre Moisés, que quiere decir sacado de las aguas, y la hermana de Moisés le propone llevarlo a una nodriza, y la nodriza fue su propia madre. Su madre lo crió, y es aquí cuando empezamos a ver de qué forma crió Jocabed a Moisés. Esta es una función para toda mujer cristiana. ¿De qué manera estamos criando a nuestros hijos? No es tanto la función del padre, porque Amram desaparece de la palestra, ya no lo vemos, solamente sabemos que es papá de Moisés, pero la que sigue, la que continúa, la que está, es Jocabed. Y lo crió. Por supuesto que le dio instrucciones en razón de su religión, le dio instrucciones en razón de su fe, de tal manera que Moisés fue un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Y el nacimiento del Señor Jesús es igual. Huye en Egipto, queda a cargo de María, ¿sí? Solamente se menciona a tus padres, te andan buscando, ¿sí? Y ahí está en Éxodo 2:3, algo que también llama mi atención. Ya no pudieron ocultarle, tomó una arquilla de juncos, la calafateó, la asfaltó, la asfaltó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y ahí el Señor lo tomó para ser un instrumento para la liberación de un pueblo que se encontraba en circunstancias muy adversas. María huye a Egipto con sus padres, ¿sí? Después regresa a Nazaret, por eso es nazareno, ¿sí? Regresa a Nazaret, y de ahí también María la vemos como después en el nacimiento del Señor Jesús
Mateo 2:13, miren lo que dice. Mateo 2:13, pero no pudieron, Mateo 2:13. Después que partieron con ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Matarlo. Para matarlo. El peligro en que se encontró el Señor Jesús desde su nacimiento, el peligro en que se encontró Moisés desde su nacimiento, son dos nacimientos muy similares, pero son dos ejemplos a seguir donde intervienen dos mujeres maravillosas como son Jocabed y María. ¿Sí? El nacimiento del Señor Jesús. Ahora, una madre de fe, segundo punto, es una madre sacrificial. Sacrificó su cariño, sacrificó el desprenderse de Moisés, no le importaron sus sentimientos, le importaba la seguridad de su hijo. Y déjenme decirles que una madre, si en los animales más feroces vemos cómo una madre defiende a sus hijos, con mayor razón la mujer que tiene sentimientos que Dios le dio, tiene pensamientos que la hace ser persona, que tiene libre albedrío, debe hacerlo con sus hijos. Función de la madre. Veían en el YouTube una gallina como se agarra con un gavilán porque se quería llevar a sus polluelos y le pone una paliza al gavilán, que Dios guarde la hora. Y es que una mujer, por defender a un hijo, es capaz de dar la vida de tal manera que no le importa la seguridad del hijo. Y así veo Jocabed, así veo María, ejemplo de mujeres a seguir. Una madre prevenida, esa es una madre de fe. Éxodo 2:4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. O sea, no solamente le echó al río a ver lo que Dios diga, no, síguelo a ver a dónde llega, a ver cómo llega, a ver qué pasa, ¿sí? Y bueno, pues ya vimos que esta hermana de Moisés vio como la hija de Faraón rescató de las aguas a Moisés. Puso a su hermana para ver lo que acontecía. María y José huyeron a Egipto. Su regreso a Nazaret, 2:23, Mateo 2:23, el regreso del Señor Jesús, dice: y vino y habló y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Profecía cumplida, su nacimiento, su ministerio, su muerte, todo esto, hermanos, nos da la certeza, la certidumbre de que la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. No tenemos por qué cuestionarla como muchos lo hacen. Una madre prevenida, también como María, después que regresó. Una madre no solamente valerosa, sino que es una madre sacrificial. ¿Cuánto sacrificio, hermanos, hace una madre por los hijos? Una madre es capaz de quedarse sin comer por darle de comer a sus hijos. Una madre es capaz de tener su vela encendida toda la noche cuando ve que un hijo rebelde no ha llegado o una hija rebelde no ha llegado. Normalmente la madre es la que hace la función de la formación de los hijos. En los divorcios, hasta la ley protege. El hijo puede estar con la madre, la tutela es con la madre, siempre y cuando sea una madre que tenga un ejemplo, ¿sí? Jurídicamente tiene el derecho, no se lo puede quitar el marido por ninguna circunstancia, salvo con la corrupción, pero legalmente la madre es la que debe tener al hijo.
Hay madres que tienen hijos, pero los dan a otros. Ahora hay madres que quieren más a los perritos que a los hijos. Debemos tener cuidado en eso, hermanos. ¿Sí? Debemos tener cuidado. Hay un programa, ¿cómo se llama? En pañales de la Biblia, ¿cómo se llama? Una caricatura, en pañales, donde viene una rebelión de niños que dicen que vamos a protestar porque ya los perros están ocupando nuestro lugar. Debemos tener cuidado. La Biblia dice los perros afuera, así dice, los cobardes, los abominables, los homicidas, dice, y los perros afuera. El Señor Jesús, cuando narra lo que le va a pasar, y el salmista también lo dice, perros me han rodeado. Hermanos, tengamos cuidado en quién depositamos nuestro cariño, en quién depositamos nuestro amor. Una madre es capaz de desvelarse toda la noche por cuidar al hijo, cuando el hijo lo necesita. Yo veo a ella que se para a las 3 de la mañana a darle a Raquel, a un hijo que adoptaron, Y me pregunto, ¿la responsable? Sí. Pero por eso es valerosa la mujer. Por eso es, hermanos, sacrificial la mujer. Sacrifica todo en aras de su hijo. Una madre esmerada, lo vemos en Éxodo 2:10. Una madre esmerada, Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Cuántos años estuvo Moisés en Egipto? 40 años. Yo era un hombre maduro cuando yo de Egipto. Se fue a Madián con su suegro Jetro, se casó con Séfora, tuvieron a Gerson, su hijo. ¿Sí? ¿Cuántos años estuvo en el Madián? 40 años. Son 40 de prueba. Y regresó a Egipto para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. ¿Y cuántos años estuvo? ¿Cuántos años vivió? 40 años. Tiene 3 periodos de 40 y a los 100 años, 120 años, murió. De Jocabed solo sabemos que fue un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Una mujer esmerada. Jocabed fue una esmerada en la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque Moisés nunca perdió su fe. Nunca perdió su fe. Por eso Dios lo vuelve a llamar desde la zarza. Vas a regresar a Egipto. Tienes una misión. El Señor Jesucristo fue creado por María. Su fe es a toda prueba. Es a toda prueba. Porque la fe que tenía en él, como hombre, sintió también temor. También es así que cuando iba a la cruz, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, estoy muy tristes a la muerte. También es así que le dijo, Padre, si es posible, márcame un punto B, que no vaya a la cruz, que la salvación del hombre sea de otra manera. Y el Señor le dijo no. A veces el Señor nos dice no. ¿Por qué? Porque no hay bendición cuando el Señor cumple caprichos del hombre. Pero cuando nosotros nos sujetamos, acatamos su voluntad, siempre va a haber bendición. Por eso debemos aprender tanto de Moisés, tanto del Señor Jesucristo, que la mansedumbre, hermanos, es el meollo de toda la vida del hombre delante de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, no está en los versículos que le pasé a Juan Carlos, pero Números 12:23
Si alguien lo tiene, Números 12:23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Números 12:3, perdón. Ah, ¿3? Sí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo vio el Señor a Moisés? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Sí, y sin embargo, falló Moisés y saben que no entró a la tierra prometida por haber fallado. Sí, y el Señor Jesús, ¿cómo era? Manso. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice el Señor Jesús acerca de la mansedumbre del hombre? Y nosotros vamos a Mateo 5:5. Mateo 5:5, por ahí si alguien lo tiene. Mateo. Bien, adelante, adelante. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Wow. Bueno, creo que nosotros aquí podemos aprender algunas cosas. ¿Y quién preparó al Señor Jesús? María. María. María le dio un crecimiento al Señor Jesús, un desarrollo íntegro como lo tuvo Moisés, y en ese desarrollo íntegro vemos en Lucas 2:47, es todo un pasaje, pero vamos a ver solamente 2 versículos. Lucas 2:47, cuando el niño estaba presentándose su examen del Bar Mitzvah, un examen profesional de conocimiento de las Escrituras, lo andaban buscando sus padres, querían que se había perdido, y aquí cuando lo encuentran, sí, cuando lo encuentran, él dice, oye, María y tu padre te andan buscando, y él les contesta, sí, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Y en el 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí estaba presentando su examen profesional. De vez en cuando es necesario que tengamos un examen de conciencia nosotros, cuánto hemos avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos avanzado? Créanme que yo anhelo seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Yo no me siento suficiente, porque entre más conozco, más limitado me siento. Entre más aprendo, más limitado me siento, porque la profundidad de la palabra de Dios es inescrutable, como dice Pablo, ¿sí? Pablo, en sus altos conocimientos, en su erudición, en su inspiración divina, dijo, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, hermanos, no nos conformemos. Es triste, lo digo con mucha tristeza en mi corazón, que muchos no nos sabemos ni el índice de la Biblia. Podemos decir soy cristiano cuando no me sé ni el índice de la Biblia. Y el Señor Jesús en ese momento estaba maravillando a los que lo estaban examinando. En su Bar Mitzvah, es un rito que hasta la fecha lo pasan los judíos, para que puedan tomar las escrituras y ya puedan compartirlas. Tenemos que aprender eso. Moisés ya tenía un conocimiento, porque cuando yo de Egipto dice que salió como viendo al invisible. Por la fe Moisés dice, salió de Egipto como viendo al invisible, porque tenía una morada más grande de la que tenía en Egipto, mayor. Y el 52, que dice Lucas 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres.
cómo estamos criando a nuestros hijos, madres cristianas, cómo estamos educando a nuestros hijos. Y no es nada que no quieren. No los enseñamos a tener sujeción desde que nacen. El niño desde que nace, el niño es caprichoso. El niño arrebata. Y si no lo va uno educando, formando, poco a poco se va deformando. Debemos tener cuidado de la crianza de nuestros hijos. Quiero concluir el mensaje viendo algunos versículos. A causa de su fe, Jocabed, a causa de su fe, María, son el prototipo a seguir. En la Biblia encontramos a mujeres que son ejemplo a seguir. Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo. ¿Qué hombre fue Timoteo en las manos de Dios? Fue pastor de Éfeso, fue un hombre entregado a Dios, fue aquel que tenemos en su epístola, Mateo 2, 1 de Timoteo 2:20, si no me equivoco, pero que dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Tenemos que buscar la aprobación delante de Dios todos los días, pero ¿cómo voy a buscar la voluntad de Dios si no me aboco a estudiar la Biblia? Repartimos no sé cuántas Biblias, pero no vienen a la escuela dominical. Y las Biblias fueron dadas por eso, tuvimos la bendición. Ni siquiera nos costaron. ¿Pagamos algo por las Biblias? ¿Y no es una bendición de Dios? ¿Y no estará diciendo Dios: aprende, estudia, lee? Haz. Madre, la abuela de Timoteo, segunda de Timoteo 2:10, ahí está. Segundo, el 10, pero ahora ha sido manifiesta la aparición. Me equivoqué en el versículo. Segundo Timoteo 2:10, la última. Fueron las últimas en la cruz, pero ahora ha sido manifiesta la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Es un muy buen versículo, pero no es del mensaje. Quiero decirle que ya les dije lo que dice Timoteo. Ahora, ¿quiénes fueron las últimas en la cruz? Marcos 15:47. Marcos 15:47. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Lo crucificaron, lo llevaron al monte de la calavera. ¿Y quiénes estaban? Los discípulos corrieron, se escondieron, las mujeres y sobre todo María estaba ahí viendo cómo su corazón era traspasado por una espada, y lo dice también la Escritura, ¿sí? Ahí estaba María, la Virgen María. ¿Quiénes fueron las primeras en la tumba? Juan 20:1. Sí. El primer día de la semana, María Magdalena fue por la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Primeras testigos a los judíos, Lucas 2:36-38. ¿Sí? Y estaba también ahí una profetisa, hija de Manuel. En fin, las mujeres tienen un papel relevante. ¿Quiénes fueron las primeras proclamadoras del Evangelio? Vayan y digan a los discípulos. Las mujeres. Es una bendición el que haya mujeres. Amén. Es una bendición el que seamos hijos y tengamos
certidumbre de que nacimos de una madre, no nacimos de un animal. No somos descendientes del chango, del mono, de no sé qué, cuántas cosas dicen. Sí, somos hechura de Dios. Y la mujer ha sido el instrumento para que usted y yo estemos aquí. Todos nacimos de una madre. Todos nacimos de una madre. Todos podemos decir con seguridad, es mi madre. Aunque no todos podemos decir con seguridad, es mi padre. ¿Sí se entendió? Sí, amén. ¿Sí? Sí. Madre, usted no puede dudarlo. De padre sí puede dudar. Sí, que no será de una madre. Bien. Hermanos, la Biblia es por excelencia, quien nos muestra el propósito de Dios y el propósito de la mujer en los planes de Dios para la salvación, para la proliferación de la raza humana. Las mujeres son el elemento que Dios busca en las iglesias para la oración. Le doy gracias a Dios por el grupo que está formando, Mujeres en Cristo. Mujeres en Cristo. Que Dios prospere la labor que hacen, hermanos. Es una labor de ustedes. Síganla, porque hay bendición de parte de Dios. Así como las parteras tuvieron la bendición de Dios, fueron prosperadas con ellas y sus familias, porque obedecieron a Dios antes que al rey, desafiando la orden del rey. Así también las mujeres tienen esa bendición. Hay obediencia, hay bendición. Hay desobediencia, hay consecuencias. Que Dios bendiga a la mujer. Que Dios bendiga a la mujer. Padre, gracias. Gracias porque venimos de una mujer. Porque es el instrumento, Dios, que tú utilizas para que nosotros estemos aquí. Gracias por la madre que tuve. Gracias por lo que tiene mi mamá. Gracias, Dios, por los que van a ser mamá. Te pido, te ruego, que sigas utilizando a la mujer en tus planes de salvación. Que sigas, Dios, dando la sensibilidad a las mamás para crear hijos que sean el prototipo de fe para el extendimiento de tu reino aquí en la tierra. Pues te lo pido, te lo ruego, te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.